¿Qué tal, amigos? Buenos días. Dios les bendiga. Hoy nuevamente pues estoy aquí en mi jardín con el deseo de platicar de la palabra de Dios con ustedes y de algo que estuvo circulando en redes, ¿verdad? Entonces vamos a empezar hablando un poco acerca de Jesús. Una de las profecías que encontramos en la Biblia acerca de Jesús está en Isaías, versículos 6 y versículo 7. Y dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía, o puedo utilizar también la palabra, y el gobierno reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, a Jesús también le podemos decir papito, es el Padre eterno. Dice: el aumento de su gobierno y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Miren, este versículo es muy bonito porque pues está hablando acerca de Jesús estos versículos y está diciendo ahí el profeta que un niño nos ha sido dado. Ese niño es el niño que nació en Belén, ¿verdad? Ese niño nos fue dado. Y luego dice aquí en la dimensión visible terrestre, pero luego dice: un hijo nos ha sido dado. Pero ese hijo, ¿de dónde salió? Ese salió de la invisible celeste. Es el Hijo de Dios, el Hijo del Padre, el que nos fue entregado a nosotros para bendición. Para salvación también. Y entonces dice ahí que su gobierno no tendrá fin, que reposará sobre sus hombros. Y entonces imagínense qué bonito ha de haber sido escuchar esa palabra y esa esperanza en medio de lo que ese pueblo ha sufrido, ¿verdad? En cuanto a persecución, en cuanto a esclavitud. Y escuchar: nos van a entregar un niño, nos van a entregar un hijo. Y tal vez pues no estaban claros del hijo, de quién sería, pero el Hijo de Dios. Entonces se acercó el Señor y vino, pero no empezó a gobernar. Él vino primero a salvar y no empezó gobernando. Y entonces eso en Juan 3:16 pues continúa la explicación y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Oigan, esto es lo que quiero enfocarles. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, ¿qué pasa? Que la profecía que leímos en Isaías pues ya se cumplió una parte, pero no toda, porque Jesucristo no ha gobernado. Sí, fue un niño que nos fue entregado, fue un hijo que nos fue entregado, pero no, aún todavía no ha gobernado, ¿verdad? Sobre el trono de David. Y entonces la explicación está, como decirles, como que la profecía lo hubieran dividido en dos y en medio meten explicación en Juan 3:16 y dicen: miren, es que Jesucristo, el Hijo de Dios, ese hijo que están esperando que va a venir y que ya vino, a nosotros podemos decir ya vino, ¿verdad? Pero en ese momento el que está viniendo o va a venir, porque creo que esa era la profecía de María. Entonces le dice: no, porque no es la de Lucas, es Juan. Ahí está explicando acerca de Jesús, perdón. Entonces ahí sí ya está diciendo: y Dios va a dar a su Hijo para salvar al mundo, no para juzgarlo. Entonces, qué bendición. Ahora, ¿por qué quiero hacer énfasis en eso? Porque fíjense que me llamó la atención esta semana un post en Twitter de la fiscal del Ministerio Público, tocando un versículo en la Biblia que le fue dado a Abraham, aquel que dice: yo bendeciré al que te bendiga y maldeciré a los que te maldicen. En primer lugar, pues yo quiero decirles que no es lo más importante, pero es lo primero que les quiero decir. Es que todo el mundo se siente diferentes cosas, ¿verdad? Aquellos que están pasando pruebas terribles y soy Job, ¿verdad? Aquellos que se sienten unos, pero
conocedores de la palabra, así, es que yo como Pablo aquí, que no sé qué, ¿verdad? Y entonces agarran eh, como personajes y tratan de tener sus tratos, pero los tratos de cada uno es el de cada uno, ¿verdad? No puedes tú tener el mismo trato que tuvo David, por ejemplo. No, David tuvo su trato. Y hay cosas que en la Biblia están descritas para cada uno, no para todos. Por ejemplo, decía a Jesús, crucifíquenlo. ¿verdad? Y hoy nadie va a decir, bueno, entonces de acuerdo a ese versículo vamos a crucificar a estos ladrones, ¿no? Era un momento en donde cual era para Jesucristo lo que estaba pasando en la Biblia y se relata. Entonces eso era pues para Abraham. Ahora, ¿por qué lo hace eso? Y esto sí es lo más importante, para manipular, para crear miedo, para hacer pensar que Dios está detrás de las funciones de esa señora, pero esa señora es una servidora de Satanás, solo ha hecho el daño a guatemaltecos y le sigue haciendo el daño y lo va a continuar haciendo hasta donde se lo permitan, ¿verdad? Ella y toda la gente que protege a la pareja de homosexuales que gobernaban ¿cómo se llama? En el gobierno pasado, los protege. Imagínense ustedes llevándose a las de Dios y protegiendo homosexuales y así, ¿verdad? O sea, es una persona manipuladora y la manipulación es de Satanás, es una persona mentirosa y la mentira es de Satanás, es una persona opresora que ha utilizado su institución para seguir personas y los opresores son de Satanás. Entonces, es una servidora de Satanás y está utilizando la Biblia y por eso es que a mí me preocupa porque vienen y usan la Biblia con el fin de manipular y lo que a mí me preocupa es que las ovejas y el pueblo de Dios les crean. Entonces a donde llegue mi voz pues yo quiero decir la verdad. ¿Y por qué te leí esto? ¿Por qué te leí Juan 3:17? Porque Jesucristo vino a salvar, no vino a juzgar. Si alguien tiene derecho a agarrar la Biblia y maldecir a alguien, es él. Pero no lo hace, porque él vino a salvar. Porque él como buen pastor vino a entregar la vida por sus ovejas. En cambio, esa gente que quiere agarrar la Biblia para maldecir, realmente los malditos son ellos. Quieren utilizar la Biblia para su beneficio, pero la Biblia no está para su beneficio, está para testimonio de aquel que vino a hacer el sacrificio, a salvar nuestras almas, para ser testimonio de Jesucristo. Ese es el propósito de la palabra. No tengan miedo. En esta vida hay muchos engañadores y quieren engañar a su pueblo y quieren engañar a sus ovejas. Y no es así. La vez pasada miraba también a un ministro que, envuelto en la política y en sus intereses, decía que los que habían votado por Semilla, que la maldición le cayera a sus hijos y a los de él no, ¿verdad? No, la Biblia no está para maldecir las posiciones eclesiásticas, por así decirlo, no están para maldecir, son para bendecir. ¿Por qué? Porque nosotros somos seguidores de Jesucristo y Jesucristo vino a salvar, vino a bendecir. Aleluya. Se tumbó con Satanás y dijo, yo me voy de aquí porque ahí viene el príncipe de este mundo, ni él conmigo ni yo con él. Evitó. Y en ese momento lo hubiera podido maldecir, en ese momento lo hubiera, así te quería encontrar, nos llegó el momento, ahorita te voy a destruir. Pero no era su tiempo, era el tiempo de bendecir, era el tiempo de salvar. Y Jesucristo vino a eso, a salvar. Y no tengas miedo. Cuando los políticos agarran versículos y los quieren usar como esa señora está utilizando ese. Y como otros políticos que tratan de impactar con la Biblia. Solo riámonos de esa gente porque no merece nuestra atención. Y sigamos a aquel que entregó su vida por nosotros, que es Jesucristo.
Bueno, pues ya te platiqué, pues ya te puse el contexto bíblico de lo que Jesús venía a hacer. Él todavía no va a gobernar. Él vino ahorita a salvar. Y estamos en el tiempo de la salvación de Jesucristo, de las bienaventuranzas, en donde Él bendice a la gente. Y no estamos en el tiempo en la que alguien va a agarrar un versículo y va a maldecir. Y aparte de todo, esa gente no es espiritual. ¿Tú crees que alguien en el espíritu les va a hacer caso? No, son solo payasos, ¿verdad? Nadie en el espíritu les va a hacer caso. Sí, es servidor de Satanás, sí, es servidor de Satanás, ¿verdad? Pero no tiene poder, el poder lo tiene Jesucristo. Toda autoridad me ha sido entregada, dijo él. Así que estamos del bando del victorioso. Bueno, que Dios te bendiga, qué gusto saludarte. Chao, nos vemos.